Pero José les dijo: no temáis. ¿Acaso yo estoy en el lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. Génesis 50, del 19 al 20. Te damos la bienvenida a nuestro ministerio Adonai, restaurador de portillos. Soy tu pastor y servidor, Luis Venegas. Y en esta linda mañana de viernes 6 de diciembre del 2024, y bajo la misericordia, el amor, la protección y la guía del Espíritu Santo del Señor y de la gracia de la sangre de Cristo, que fue derramada en la cruz un día para libertarnos de nuestros pecados pasados, y bajo la guía y la supervisión del Ministerio Internacional de Cálidas, te damos la bienvenida a nuestro programa devocional, Tiempos de Conexión con Papá. Como es costumbre todas las mañanas, Papá nos trae un mensaje, pero hoy también nos trae un recordatorio de un pacto que hicimos un día, un diciembre, un pacto que hice yo con él en un diciembre, de cómo le podría yo demostrar al Señor que verdaderamente lo amaba. Y él exclamó: llévale alimento, un plato de comida a mi pueblo. Y este tema es muy parecido de este devocional, muy parecido a este pacto que yo hice con Dios. Y hoy vengo ante ustedes en el nombre de Jesucristo y en el nombre de Dios a tocar sus puertas. Hoy vengo a pedirle de su colaboración y de su ayuda, porque yo entiendo y reconozco que solo no podré hacerlo sin su apoyo. Y la idea es que este 24 de diciembre podamos llevar, la meta es 500 pasteles grandes, pasteles de alta calidad, como si nos lo estuviéramos comiendo en nuestras casas. ¿Pero a quién se lo vamos a entregar? A nuestro hermano que está en necesidad, que de pronto ese día no ha podido comer y no irá a comer nada porque no tiene con qué. Y esto es un propósito del Señor, un propósito que no únicamente me gustaría hacerlo un solo día en el año, sino hacerlo todos los días. Pero por algo debemos de comenzar. Dios dice que de lo pequeño estarás y te pondré, y de lo mucho también. Y aquí lo importante es comenzar a hacer la obra. Y la obra la hacemos desde el corazón y de nuestras almas. Y por eso hoy, si tú quieres apoyarnos, quieres también estar ayudándonos en esta gran obra para el Señor de un plato de comida para mi pueblo, escríbenos por el interno y ahí te daremos la información de cómo podría apoyarnos para hacer este propósito una realidad para Dios. Y continuamos con el devocional de este lindo día. Este es un devocional que está lleno de una gran palabra que nos va a servir para reflexionar, y más que reflexionar, entender que muchas veces los propósitos del Señor vienen con sacrificios grandísimos para nuestras vidas. Y hoy reflexionaremos sobre una historia más conmovedora y más llena de propósito en la Biblia. Y esta es la vida de José. Y por eso, antes de continuar esta enseñanza, hoy Dios ha puesto este título a este devocional, y es De la prisión al palacio, cumpliendo el propósito de Dios. Mira qué título tan lindo. Y sí, hoy vamos a hablar sobre la vida de José,
el hijo de Jacob, este joven que pasó de ser el favorito de su padre a ser vendido como esclavo por sus hermanos y más tarde estar encarcelado de una manera injusta para finalmente llegar a ser el segundo al mando de todo Egipto. Mira, aquí se nos viene una gran pregunta, una pregunta que no es descabellada. ¿Cómo pudo José soportar tanto sufrimiento? ¿Cómo podemos nosotros confiar en el propósito de Dios en medio de nuestras pruebas? Es una gran pregunta, ¿verdad? Es una gran pregunta que muchas veces no entendemos ni la respuesta o no queremos encontrar la respuesta a esas preguntas. José es un ejemplo de cómo Dios usa incluso las circunstancias más difíciles para cumplir su plan perfecto. Y hoy quiero que amplíes tu mente y podamos explorar la vida de José y extraer a lo máximo la enseñanza práctica para poder incrementar nuestra propia fe y creer verdaderamente y atesorar verdaderamente los propósitos del Señor. Y comenzamos en la primera parte. No me voy a ahondar mucho en la historia porque creo que ya todos lo conocemos. El primer punto es el inicio de los sueños de José y la envidia de sus hermanos. Y este fue uno de los primeros detonantes que José vivió sus sueños. A José recuerden que lo llamaban el soñador. En la historia de José comienza con los sueños que Dios le daba. Eso está en Génesis 37 del 5 al 10. Estos sueños revelaban que José tendría un futuro de grandeza, pero también provocaron la envidia y el odio de sus hermanos. Y más que por los sueños de José, la envidia también se presentó por el favoritismo que tenía Jacob, que era su padre, ante José. Y recordemos que José era el único hijo que vestía una túnica totalmente distinta. José el papá lo vestía con una túnica de colores, y a los demás hijos no. Y esto despertó la envidia de sus hermanos. Muchas veces, cuando Dios nos muestra un propósito, no todo lo entendemos y no lo alcanzamos a entender. E incluso puede causar conflictos grandísimos. Conflictos porque es que nosotros queremos una vida fácil. Nosotros queremos queremos que nuestros desiertos sean los desiertos light, donde no haya problema, donde no haya escasez, donde no haya nada, absolutamente nada. Y a veces los sueños que Dios nos da a cada uno de nosotros no lo entendemos ni aceptamos porque no nos da la gana, simplemente. No lo aceptamos porque no nos conviene, porque no nos favorece a quienes estamos alrededor o a nosotros mismos. Pero en el caso de José, José confió en el Señor. Y esta es la invitación, es que debemos de confiar que si el sueño proviene de Dios, Él lo va a llevar a cabo en su tiempo. Y eso lo encontramos en Habacuc 2:3. No debemos desanimarnos cuando enfrentemos la oposición, la envidia, los celos,
de otros. No puedes frustrarte en los planes divinos. Es que nosotros no podemos permitirnos que los planes divinos se frustren por los demás y hasta por nuestras propias indecisiones y por nuestros miedos. Mira, aquí quiero colocarte un ejemplo bíblico. Recordemos a David, quien también fue ungido como rey en su juventud, pero tuvo que esperar muchos años enfrentando persecuciones antes de llegar al trono. Eso lo vemos en 1 Samuel 16:13, 1 Samuel 24 del 11 al 15. Mira, aquí David tuvo que haberse llenado de paciencia y de fidelidad a Dios. Y esto nos debe de inspirar esperanza y humildad. Mira, David hubiese podido ser rey mucho antes. David tuvo a Saúl, lo tuvo en bandeja de plata y lo pudo haber matado, pero no lo hizo. Él esperó su tiempo. Y eso es lo que muchas veces hace que nuestro proceso sea más difícil. Ese deseo de querer que los procesos se den bajo nuestros tiempos. Y a veces nos queremos volar procesos que para el propósito del Señor es necesario vivirlo. Y aquí en este punto nos vamos al segundo punto, que es la traición a la esclavitud. Mira, los hermanos de José lo vendieron como esclavo por 20 piezas de plata. Eso está en Génesis 37:28. Fue llevado a Egipto y comprado por Potifar. Aunque era un esclavo, la Biblia dice que Jehová estaba con José y fue un varón próspero. Génesis 39:2. Mira, aún en los momentos más oscuros, la presencia del Señor es la mayor fortaleza que tú y yo podemos tener. Esa fortaleza fue la que a José no le permitió que la situación definiera su carácter o su fe. Al contrario, esto lo fortaleció más y la fidelidad a Dios transformó su esclavitud en una gran oportunidad para demostrar su gracia. Aquí te pregunto, ¿estamos confiando en Dios incluso cuando la circunstancia parece estar en contra de nosotros? ¿Será que puedes confiar en el Señor en medio de estas circunstancias que estás viviendo? Yo te diría, sí, confía. ¿Por qué? Porque lo he vivido. Porque hoy tengo la posibilidad de testificar que sí. Porque he vivido situaciones muy fuertes. Y por confiar en el Señor, hoy estoy contando este cuento. Mira, quiero apoyar esta parte de la enseñanza con un versículo que dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién vas a temer si tienes al Señor, al Rey de Reyes y al Señor de los ejércitos? Esto está en Salmos 27:1. Mira, e incluso en los momentos de mayor incertidumbre, debemos recordar que nuestra identidad está en Cristo Jesús. En ese Cristo que murió por nosotros y que resucitó al tercer día. Y aquí nuestra fe, como dije anteriormente, nuestra identidad debe estar en Cristo Jesús y no en nuestras circunstancias que estemos viviendo. Y es lo que la mayor parte de veces
nos equivocamos en tomar esa elección. Nos equivocamos en tomar la elección y es de identificarnos con nuestras circunstancias y no con Cristo. Acuérdense, hermanos míos, que Cristo es el camino de la verdad y la vida. El que creyese en Cristo, va a creer en el Padre y el Padre lo protegerá. Mira, el tercer punto de esta enseñanza es la injusticia de la prisión que vivió Josué. Entonces recordemos, primero Josué vivió en envidia y en celos. El segundo fue la venta de su humanidad como esclavo, siendo un hombre libre. Fue esclavizado. Ahora el tercer punto, la injusticia en la prisión. Mira como cuando José rechazó la tentación de la esposa de Potifar, fue acusado falsamente y encarcelado. Génesis 39 del 7 al 20. Mas sin embargo, incluso en la prisión, halló la gracia ante los ojos de Dios y de los hombres. Génesis 39 del 21 al 23. Mira, aquí en medio de toda esta circunstancia, esta es una gran enseñanza. José sabía, y aquí nos demuestra algo revelador, y es la identidad de José. José era un hombre con identidad de Dios. Es así de que tan fuerte era la identidad que tenía José en Dios, que él rechazó a la esposa de Potifar. Como uno dice aquí en la costa, la esposa de Potifar se lo quería echar al plato. Y chucu, 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 chucu. Pero él no accedió. Y no le importó ir a la cárcel, pero él no iba a defraudar la confianza que Potifar le había dado a él. Aquí hay un tema de identidad, de humildad y de fidelidad. Más sin embargo, incluso en la prisión, como dije anteriormente, por ese acto, José halló la gracia en los ojos de Dios, porque él cumplió con Dios, y es lo que hoy te invitamos. Mira, José se convirtió en un líder incluso hasta en las circunstancias más desfavorables. Mira, serle fiel a Dios a menudo nos va a costar, y nos va a costar bastante, pero su recompensa siempre es mayor al sufrimiento que hemos vivido temporalmente. José fue probado en la integridad y en la perseverancia, lo que lo preparó para mayores responsabilidades en el futuro. Y esto lo tenía que vivir José. José tenía que vivir esto para poder ser capacitado. Es que, como nosotros siempre lo hemos dicho, Dios, cuando te pone un propósito en medio de tu camino, Dios no te manda a hacer el propósito sin herramienta. Dios capacita. Y Dios no utiliza al que ya está capacitado, sino utiliza a cualquiera, a quien menosprecia, y lo capacita, y lo convierte y lo transforma en un gran hombre. Y esto lo podemos ver, un ejemplo bíblico lo podemos ver en Pablo y en Silas. También fueron encarcelados injustamente, pero en medio de la prisión alabaron a Dios, y su testimonio llevó a convertir del carcelero a la familia del carcelero. Hechos 16 del 25 al 34. Esto nos recuerda que nuestro testimonio es la advertencia que puede impactar en la vida de cualquier persona.
tu testimonio, tu sufrimiento y el ser salvado por Dios de ese sufrimiento impacta, créeme que va a impactar en la vida de otras personas. El cuarto punto es de la prisión al palacio. Dios usó el don de José para interpretar los sueños, para promoverlo. Al interpretar el sueño del faraón, José fue puesto como administrador de todo Egipto. Eso lo vemos en Génesis 41 del 37 al 41. Lo que parecía una cadena interminable de desgracia era en realidad el plan de Dios para salvar al pueblo de Egipto. O sea, miremos todas esas circunstancias. Mira, a veces los caminos del Señor parecen incomprensibles, pero Él siempre tiene el control. José no permitió que su dolor lo desviara de su propósito. Mira, el dolor del presente no se compara con la gloria que vendrá en tu vida para este presente y para tu futuro. Romanos 8:18. Hoy, dale gracias al Señor que estás padeciendo en algún desierto. Hoy no veas lo malo, porque es que el mundo quiere que en medio de tu desierto comiences a ver lo malo y comiences a tirarte en el suelo como el pobrecito que le está pasando todas las desgracias. Imagínate si José hubiese hecho eso. ¿Cómo hubiese terminado esta historia? Te digo que no hubiese terminado bien. Y aquí quiero utilizar un versículo, cito este versículo de Proverbios 3:6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿A quién debes de reconocer? A Dios. Y Él va a tomar el control. Mira, muchas veces nuestras situaciones son más difíciles. Es porque no reconocemos a Dios y no permitimos que Dios tome el control. Dios dirige nuestros pasos cuando nos rendimos por completamente a su voluntad. Mira, y yo he entendido que rendirme a las manos del Señor es tan fácil y es tan llevadero, sinceramente, que no le veo la complicación, la verdad. Mira, y el quinto punto y el punto final de esta enseñanza es cómo termina esta historia. Esta historia termina de una forma muy bonita y termina en la reconciliación y el propósito revelado. Mira, cuando los hermanos de José llegaron a Egipto a buscar alimento, porque en sus tierras había hambruna, José tuvo la oportunidad de vengarse, pero eligió perdonar. Génesis 45, de 4 al 8. José entendió que Dios había usado su sufrimiento para un propósito mayor. Y ese propósito mayor era salvar vidas, no únicamente del pueblo de Egipto, sino también salvar la vida de sus hermanos y de su propia vida. Mira, el perdón es una de las demostraciones de carácter de Dios en nosotros. Como José, debemos recordar que Dios puede transformar el mal que sufrimos en algún momento en un bien para su gloria. Perdonar no solo nos libera de nuestros ofensores, sino también
nos libera de nosotros mismos, de nuestras propias cadenas que nos ponemos, grilletes que nos ponemos para entorpecer nuestro camino. Y el mejor ejemplo que puedo colocar aquí es Jesús en la cruz. Oró por quienes lo crucificaban, diciendo: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Así como Jesús nos perdonó, también nosotros debemos extender nuestras gracias hacia los otros. Y aquí quiero concluir que la historia de José nos enseña que Dios puede usar incluso los momentos más oscuros de nuestra vida para cumplir su propósito. Así como José fue fiel en cada etapa y ciclo de su proceso, también nosotros debemos de confiar en que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. La fidelidad de José lo llevó a experimentar el favor de Dios en cada etapa, y su historia en un gran recordatorio que el sufrimiento nunca es en vano en las manos del Señor. El camino del propósito del Señor a menudo incluye pruebas y dificultades. Como José, debemos mantener nuestra fe inquebrantables, hermanos míos, pudiendo aprender a perdonar y a confiar en que el tiempo del Señor es perfecto. Recordemos que nuestras luchas pueden ser el medio por el cual Dios bendice no solo nuestras vidas, sino también a quienes nos rodean. El propósito de Dios siempre tiene un bien mayor de lo que nosotros en algún momento podemos pensar o imaginar. Y aquí quiero dejarte unas pequeñas reflexiones de este devocional. Y es: ¿qué sueño, qué propósito te ha revelado Dios? ¿Y cómo estás confiando en Él para que se cumplan? ¿Cómo puedes mantenerte siendo fiel en medio de las pruebas? ¿Hay alguien en quien necesitas perdonar para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida? ¿Habrá alguien que necesitas perdonar y eres capaz de perdonarlo? Y la cuarta pregunta es: ¿estás dispuesto a permitir que Dios te use tus pruebas para bendecir a otros? Con esto termino este devocional y vamos al tiempo de la oración. Padre Celestial, te damos gracias por recordarnos que tú tienes el propósito perfecto para nuestras vidas. Ayúdanos a confiar en ti en medio de las pruebas y a mantenernos fiel como José y a perdonar como Él lo hizo. Usa nuestras vidas para tu gloria y cumplir tu propósito en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y recuerden, hermanos míos, Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo, Dios es bueno. Mil bendiciones.